De pie vamos a comenzar con una oración. Les envié la oración a la Virgen ahí en el grupo de WhatsApp. Vamos a utilizar esa oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía Inmaculada, tú que enseñaste a Jesús desde pequeño y le acompañaste en sus primeros estudios, tú que le viste cómo aprendía a trabajar en casa y en el taller de tu esposo José, te pido que, limpio de pecado y mentira, estudie para conocer la verdad, y que ese estudio se lo dedique a tu Hijo para que lo reciba en sus manos y sea así camino de santidad y comunión con Él, para mí y todas las almas por quienes lo ofrezco. Que el cansancio o las preocupaciones no me impidan disfrutar de esta oportunidad que me da tu Hijo de aprender y de servir a la sociedad con mi estudio y mi esfuerzo, con mi palabra y ejemplo. Y así, con la ayuda del Espíritu Santo, llegue su verdad a todas las almas, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. En el mismo grupito que estábamos utilizando para la clase anterior, ahí les he subido los apuntes de esta primera clase. Pues ni modo, les tocó que les dé 2 clases seguidas, se van a tener que aguantar. Y a mí me tocaron los mismos alumnos, también me voy a tener que aguantar. Esta mariachi le trajimos para que no... Y sí, hasta vamos a empezar con mariachi para que empecemos bien animados. Sí, claro. Entonces, bueno, para que vean que los queremos bien mucho. Ok. Bueno, pues entonces ahora nos vamos a ocupar del tema de la Mariología. El día de hoy vamos a hacer un esbozo general acerca de lo que vamos a estar tratando en estos días, en estas sesiones. Bien, en primer lugar, decir acerca de este estudio, de esta rama de la teología, que se trata de la reflexión acerca de la misión singular de María en la economía de la salvación. Esa es, digamos, en general, la temática que nos va a ocupar. Queremos reflexionar acerca de la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella ha tenido una participación completamente singular en la historia de la salvación, en la economía de la salvación. Y precisamente por eso es que nos interesa este estudio. Por lo tanto, se trata de un estudio que nos exigirá una perspectiva tanto cristológica como eclesiológica. El Papa, cuando todavía no era Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, dirán que efectivamente este tema de la Mariología está situada en la totalidad del conjunto que forma Cristo y la Iglesia. Ya después veremos algunas imágenes que se han utilizado para hablar de esto. En algún momento, por ejemplo, se hablaba de que la Virgen María es como el cuello. Ya ven que se habla del cuerpo místico de Cristo. Ese cuerpo místico implica la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, pues algunos autores han dicho, entre la cabeza y el cuerpo está el cuello. Es lo que une la cabeza con el cuerpo.
y esa es la Virgen María. La Virgen María es como el cuello de la iglesia, es la que une al cuerpo con su cabeza, que es Cristo. Bien, entonces, estudiar la Mariología nos exigirá que estemos siempre girando alrededor de estos dos temas, acerca del tema de la Cristología y acerca del tema de la Iglesia. No podemos separar a María Santísima, de su Hijo Jesucristo, porque, como hemos dicho, la importancia de la Santísima Virgen radica precisamente en que es madre de Cristo, madre del Verbo encarnado. Y tampoco podemos separar a la Santísima Virgen María de la Iglesia, como si fuera una especie de semidiosa. No, María es parte de los redimidos. María es parte de la comunidad que es la Iglesia. Ocupa un lugar eminente, completamente singular, eso es cierto, pero es parte de la Iglesia. Entonces, continuamente vamos a estar girando en torno a esos dos temas, al tema de Cristo y al tema de la Iglesia. Lo esencial de la Santísima Virgen María, como ya hemos dicho, pues es eso, es su relación con Cristo, es el hecho de que ella es la madre del Verbo encarnado. Y respecto de la Iglesia, la Virgen es miembro de la Iglesia, pero además, como dice el Concilio Vaticano II, la Virgen es tipo de la Iglesia. ¿Qué significa eso de que la Virgen es tipo de la Iglesia? El ejemplo que suelo utilizar para explicar esta palabra es: los que estamos aquí, yo creo que todos utilizamos máquina de escribir, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no. ¿Mande? Ya no lo usamos, pero sí. No, ahorita ya no, pero sí la usamos. Sí la llegamos a utilizar. Ajá. Bueno, la máquina de escribir tenía muchas patitas. Y esas patitas estaban conectadas a las teclas. Cuando uno presionaba una tecla, la patita salía disparada contra el papel, ¿no? Bueno, ¿qué había en esas patitas que golpeaban la hoja? Las letras. Estaban formadas las letras. Estaba la forma de la A, de la B, etc. Eso es un tipo. Ese es un tipo. Por eso, cuando se habla de la letra que se utiliza en un documento, también se puede decir la tipografía. La tipografía que se utiliza. Un tipo es una escultura acabada. Eso significa tipo. Significa un molde o una escultura perfectamente acabada, que sirve para que por medio de ella se reproduzca esa misma imagen. Eso es lo que hace un tipo. Entonces, a María se le llama tipo de la Iglesia porque en ella ya se ha realizado todo lo que Dios quiere que se realice en cada miembro de la Iglesia. Por eso la llamamos tipo de la Iglesia. En ella se ha llevado a cabo de forma perfecta la salvación. Entonces, por eso también la reflexión de María estará continuamente ligada a la Iglesia, porque al mirar a la Santísima Virgen María, lo que estamos haciendo es mirar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La santidad, la pureza, la disponibilidad, la obediencia que vemos en la Santísima Virgen María, Dios espera que eso también suceda en cada uno de nosotros. Eso significa que María es tipo de la Iglesia, es el modelo ejemplar. Por eso a veces también cuando celebramos a la Virgen y a cualquier santo, por eso yo suelo decirles, la devoción no es solamente echarle un rezo y prenderle una velita. La devoción en su punto más alto implica tener como modelo a ese santo. ¿Y el modelo para qué es?
para imitarlo, para tratar de reproducirlo en nosotros, ¿no? Como el domingo que celebramos el Día del Papá, está esa canción de Topollillo, ¿no? Como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el papá es su modelo, quiere ser como su papá. Ajá. Bueno, entonces el estudio de la Virgen María también debe animarnos a eso, a que teniéndola como nuestro modelo ejemplar, tratemos de vivir como ella vivió. En el fondo, una de las cosas que constantemente vamos a repetir será que en la Santísima Virgen María vemos reflejada la fidelidad total al plan de salvación de Dios. Y vemos cómo la criatura puede cooperar en ese plan de salvación. De repente también nos puede suceder que decimos, no, mira, es que eso está bien difícil, eso de ser santo está bien complicado, ¿no? Y tal y cual, y que fue y que vino, dijo mi abuelo. Efectivamente es complicado, no vamos a decir que no, porque sí es complicado, pero los santos, y de un modo especial la Santísima Virgen María, nos enseñan que de hecho sí podemos cooperar con la gracia divina para que se realice el plan divino. Sí podemos cooperar con la gracia divina, sí es algo que está a nuestro alcance. La santidad no es una cuestión de unos poquitos, de unos privilegiados. La santidad es para todos, y el hecho de que la Santísima Virgen María lo haya realizado en plenitud debe animarnos para saber que también en nosotros eso puede suceder. San Agustín decía, por ejemplo, seguramente lo diremos después, pero San Agustín, por ejemplo, decía, es cierto que solamente la Santísima Virgen María ha llevado en su seno al Salvador, pero también es cierto que antes de engendrarlo en su seno, lo recibió en su corazón por la fe, y eso lo puede hacer todo cristiano. Todo cristiano puede tener a Cristo en su corazón por la fe. Entonces, de algún modo, todos podemos vivir como vivió la Santísima Virgen María. Muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a avanzar. ¿Dónde? Eje cristocéntrico, eje eclesiológico. Sí, pero ¿qué dice? Ah. La Virgen. Pues eso, eje cristocéntrico. Lo esencial en el ser de María es su relación con Cristo. Esto se los mandé al grupo de WhatsApp. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Ahí lo pueden descargar, ahí lo pueden ver. Si alguien no está, don Pepe lo puede agregar para que lo tengan. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es el punto de las definiciones. ¿Qué significa o qué queremos decir cuando hablamos de Mariología? Etimológicamente, como seguramente lo recuerdan de sus clases en la secundaria y en la prepa, ¿verdad? Y en la uni y en todo lo demás, logos significa palabra, también puede significar discurso, ¿no? También puede significar, por eso mismo, estudio. Entonces, cuando hablamos de Mariología, estamos hablando del tratado, de la palabra o del discurso acerca de María. María, la Madre de Jesús. No María, la del barrio, no la India María, no. Ni María Bonita. Ni María Bonita. Es María, la Madre de Jesús. Ajá, muy bien.
Y se trata entonces de eso, se trata de la ciencia teológica o de la reflexión teológica que hacemos acerca de la persona de la Santísima Virgen María. Eso es etimológicamente. Ya de manera real, lo que significa la Mariología es la parte de la teología que estudia a María en cuanto madre del Verbo encarnado y madre de todos los hombres. Eso es lo que estudia la Mariología. María en cuanto madre del Verbo encarnado, en cuanto madre de Dios y madre, por extensión, de todos los hombres. ¿Por qué es una cuestión teológica si estamos hablando de una persona humana? Por su relación con Dios. Por la relación tan directa y tan estrecha que tiene con Dios. ¿Qué tipo de relación tiene? La madre de Dios. La más íntima que podemos pensar es la madre de Dios. Ya más adelante vamos a explicar cómo entendemos eso de madre de Dios, pero es madre de Dios. Es madre de Dios. Entonces, por eso es adecuado que la Mariología entre como reflexión teológica, porque estudiamos a María en cuanto a eso, en cuanto que es madre de Dios, en cuanto que es madre del Redentor. ¿Okay? Bien, sin embargo, esta ciencia teológica es, ¿cómo le podríamos decir? Es relativamente nueva. Es relativamente nueva. Es cierto que la Iglesia, ahorita lo vamos a decir, comienza muy pronto a reflexionar acerca de María, pero es hasta el siglo XVII que se formaliza el estudio, que se toma como una parte específica, separada de la reflexión teológica. Esto se lo debemos sobre todo a dos personas. Por un lado, tenemos a Plácido Nigido, que en 1602 acuña el término Mariología. ¿Será que se enojan si les emparejo la puerta allá afuera? Yo creo que no, ¿verdad? Nada más emparejadito por si alguien quiere entrar al baño. Dale. ¡Qué diferencia! Yo les agradezco el mariachi, pero ya estuvo bueno. Ya también varios de ustedes no querían tener clase. Bueno, entonces, don Plácido, por allá por el 1602, acuña el término Mariología. Él escribe una obra llamada Summe Sacre Mariologiae, que significa suma o compendio de la Sagrada Mariología. Y después, en 1617, Francisco Suárez estructura de manera completamente específica, ¿no? Ya bien armado, ya bien hecho, el tratado de Mariología. Le dio ya una estructura propia, separada de otras disciplinas o de otros temas teológicos. Entonces es hasta el siglo XVII que ya tenemos conformada de una manera propia este asunto de la Mariología. Muy bien. Bueno, hasta el Concilio Vaticano II hubo dos estilos de hablar acerca de la Santísima Virgen María y dos estilos también de estudiar lo que tiene que ver con la Santísima Virgen María. El primero era un estilo más de corte devocional, más de corte espiritual, ¿no? Más de corte, vamos a llamarlo incluso místico, que bueno, pues se caracteriza porque junto a la reflexión iba unida también la piedad. Iba unida también la piedad.
iba unido el deseo de ejercer la devoción a la Santísima Virgen María. Este tipo de estilo queda muy bien explicado con esta expresión de María nunquam satis. Acerca de María nunca se dirá suficiente, ¿no? Nunca es suficiente hablar de María. Y tenemos por el otro lado el estilo crítico, o un estilo más moderno, que intenta ser un estudio más objetivo, más científico, un poquito separado del sentimiento o de la devoción, ¿no? Para dar los datos, vamos a decir, pues más exactos y un poquito también más apegados pues al espíritu moderno, ¿no? del que la Iglesia pues no puede escapar del todo, que busca más el dato que la experiencia, ¿no? que el sentimiento, mejor dicho, busca más el dato que el sentimiento. Bueno, tenemos esos dos estilos de hablar acerca de María. Un estilo muy devocional, un estilo muy piadoso, y otro estilo más moderno que busca ser más crítico, más objetivo, haciendo a un lado el sentimiento. El Concilio Vaticano II integra ambas posturas. Una de las conquistas, una de las victorias del Concilio Vaticano II será precisamente eso, que integra el misterio de María en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia, como dijimos hace rato, ¿verdad? Integra la Mariología con esas otras disciplinas, con esos otros temas. Y lo que busca el Concilio Vaticano II es superar esa fractura que se da entre la devoción y el estudio científico, ¿no? Lo que busca el Concilio Vaticano es eso, es integrar esas dos realidades. Porque, bueno, producto de la piedad, pues a veces se han dado exageraciones. Por ejemplo, la de nuestra parroquia. Llamarla divina. ¿Cómo se llama nuestra patrona? Divina. ¿Y es divina? Pues es pastora, ¿no? Pero sí es pastor. Estrictamente hablando, ¿no? Porque María no es Dios. María no es Dios. Es criatura igual que nosotros. Ha recibido unas gracias completamente especiales, únicas, pero es humana, no es divina. María no es divina. Pues digamos que es un desliz teológico, ¿verdad? Un pequeño desliz. Pero es producto de eso, de una devoción o de una piedad exageradas. Entonces lo que busca el Concilio Vaticano II es eso, ni es pura devoción, ni es pura ciencia fría y objetiva. Hay que hacer el esfuerzo de unir las dos. Sí. Por ejemplo, don Mario hace algunos años emitió aquí en la diócesis un decreto por el que ordenaba que ya no se le llamara Divina Infantita, sino que se le llamara Inmaculada Niña. Y a mí me parece que ese es un muy buen ejemplo de eso. Ni es pura devoción, otra vez porque no es divina, no es Dios, pero tampoco es pura cuestión fría, pura cuestión objetiva. Entonces, por ejemplo, ahí don Mario pues hace una cosa muy interesante, ¿verdad? Que es decir, vamos a llamarle Inmaculada Niña. ¿Sí le cambiaron? Sí. Sí, por ejemplo, las hermanas de aquí del Alma Muriel eran esclavas de la esclavas de la Divina Infantita. Ellas eran así, esclavas de la Divina Infantita. Pero cuando aquí el obispo mandó que se hiciera ese cambio,
Ahora aquí se llaman esclavas de la Inmaculada Niña. En España siguen siendo esclavas de la Divina Infantita, pero aquí no. No sé si estén en otras partes del país y no sé cómo se llaman, pero al menos aquí sí hicieron el cambio. Bueno, entonces el punto es ese. El Concilio Vaticano II ha querido unir los dos estilos. El estilo moderno, que busca más los datos objetivos, y el estilo devocional o místico, que apunta más hacia la piedad. Y ha querido mantener las dos. Muy bien, en el mismo Concilio Vaticano II, siguiendo las directrices que ahí se nos ofrecen para la forma de hacer teología, encontramos que también para hablar de la Santísima Virgen María tenemos que utilizar 3 criterios. Esos no están aquí. Casi, pero no. Bueno, el Concilio Vaticano II enseña que para hacer teología se necesitan 3 criterios. El primero, el criterio bíblico. Tenemos que partir, creo que esto ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, cuando hacemos teología, siempre tenemos que partir de la Sagrada Escritura. Siempre. Hay que partir de lo que dice la Biblia, no de lo que digo yo, no de lo que dice el obispo, no de lo que dice el Papa, de lo que dice la Biblia. A partir de ahí, entonces sí se puede ir haciendo un desarrollo. Pero lo primero que debemos tener en cuenta es lo que se encuentra presente en la Sagrada Escritura. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo criterio, el criterio patrístico histórico. Es decir, revisar lo que los padres de la Iglesia y los escritores eclesiásticos de los primeros 5 o 6 siglos han dicho acerca de X tema, por ejemplo ahora de la Santísima Virgen María. Eso también hay que revisarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tampoco somos sola escritura, esos son los protestantes. Nosotros tenemos bien claro que la palabra de Dios, la revelación, se encuentra en la Biblia escrito, sí, pero también se encuentra en la tradición. La tradición es la vida de la Iglesia, ¿sí? Que ya pusimos algún ejemplo de esto cuando tuvimos las clases de eclesiología. Por ejemplo, en la Biblia no dice específicamente cómo se debe realizar el sacramento del bautismo. No dice específicamente cómo. Jesús dice: bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No dice nada más. Pero ya esas instrucciones sí las encontramos en la tradición, en la vida de la Iglesia. Cómo se vivió ese mandato de Jesús. Y bueno, entre otros ejemplos que podríamos poner. Ahora el caso es que nosotros, siguiendo el modo en el que vivía la Iglesia primitiva, le damos el primer lugar a la palabra de Dios, sí, pero también le damos su lugar a la tradición. ¿Dónde encontramos esa tradición? En los padres de la Iglesia. En los padres de la Iglesia y en los escritores de los primeros siglos. Ahí encontramos la tradición. Y también encontramos la tradición en el tercer criterio, que es el criterio litúrgico. El criterio litúrgico, es decir, tenemos que hacer también este esfuerzo, este trabajo de revisar y saber cómo rezaba la Iglesia. ¿Qué es lo que se reza? Existe este antiguo axioma que se dice lex orandi, lex credendi, o sea, se reza lo que se cree. Se reza lo que se cree. Y por ejemplo, acerca de la Santísima Virgen María, pues ya desde el siglo III tenemos testimonios de que los cristianos le rezaban a la Virgen.
le rezaban a la Santísima Virgen, aunque eso no lo encontramos en la Biblia. En la Biblia en ningún lado se nos indica que hay que rezarle a la Virgen, así específicamente. Sí podemos encontrar textos que nos ayuden a defender, por ejemplo, la comunión de los santos, la intercesión de los santos, pero así específicamente no lo encontramos. Dato curioso, en la Biblia tampoco encontramos que hay que adorar al Espíritu Santo, y sin embargo lo hacemos, porque es Dios, porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, bueno, lo que se cree se reza, lo que se cree se reza. Por eso el criterio litúrgico también es importante. ¿Cómo rezaban los primeros cristianos? Porque eso también nos habla de lo que creían. Bueno, entonces tenemos esos tres criterios que hay que tener siempre bien presentes y que se tienen presentes en el estudio de la Mariología. El criterio bíblico y luego el patrístico y el litúrgico. Muy bien, sí están despiertos. Excelente, ya callaron los mariachis. Dijo cayó. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a revisar algunos detallitos de las fuentes de la Mariología. Primero, en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos pasajes proféticos, como por ejemplo, uno de los más famosos, seguramente, Génesis 3:15, que le llamamos el protoevangelio, ¿no? En el que una vez que nuestros primeros padres han pecado, Dios hace una promesa. Dios hace una promesa, le dice a la mujer, ¿no? Ay, ahora se me fue cómo va la profecía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú intentas morderle el talón. Más o menos esa es la idea. Bueno, pues por ejemplo ahí, desde antiguo, la Iglesia ha visto una imagen de la Santísima Virgen María, de esa mujer que da a luz a aquel que pisa la cabeza de la serpiente. Tenemos también, por ejemplo, figuras femeninas como Sara, Rebeca y Judith, que se han leído también como tipos de la Santísima Virgen María, ¿no? Como personajes de la historia de la salvación que de algún modo anuncian algo que vendrá muchísimo mayor, que es la Santísima Virgen. Y tenemos también símbolos en el Antiguo Testamento, como el arca de Noé, la escala de Jacob y el arca de la alianza. La escala de Jacob, por ejemplo, es ese sueño que tiene Jacob, donde ve que hay eso, ¿no? Una escalera que une el cielo y la tierra. Por ejemplo, ahí la Iglesia ha visto una imagen de la Virgen, porque es gracias a la Virgen que se han unido el cielo y la tierra, en la persona del Verbo encarnado, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y tenemos también el arca de la alianza. Ese es un tema bien interesante que nos daría para toda una clase, el tema del arca de la alianza, pero bueno, ahora solamente lo mencionamos. Y en el Nuevo Testamento, bueno, pues tenemos los evangelios de la infancia, los pedacitos de Mateo y de Lucas, que nos hablan acerca de la participación de la Santísima Virgen en el nacimiento de Jesús. Tenemos también algún pasaje por ahí del Evangelio de Juan, como María que está al pie de la cruz, y tenemos la que es con toda seguridad
la primera mención, la más antigua, de la Virgen María, aunque no dice su nombre, pero se está refiriendo a ella. Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, habla de Jesús que es nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo el yugo de la ley, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí se está hablando de la Virgen María, que es la madre de Jesús según su humanidad. Muy bien, bueno, entonces en la Escritura tenemos esos pasajes, entre muchos otros que podríamos señalar. Ahora solamente señalamos unos poquitos. Luego, en la tradición, aquí les invito a que consideremos precisamente lo que ya decíamos hace un ratito, la clave, porque en la Biblia se habla muy poquito de la Virgen María. Es muy poquito lo que encontramos en la Sagrada Escritura acerca de la Virgen. Pero, por ejemplo, en lo que la Iglesia rezaba, ya encontramos en el siglo III una oración que es la más antigua, escrita a la Santísima Virgen María, y que todos no sabemos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. ¿Sí? Esa oración es la primera que se tiene registrada, dirigida a la Santísima Virgen María. Y hay registros que la lanzan hacia allá, hacia el siglo III. Hacia el siglo III. Bueno, entonces, pues, vale la pena también que eso lo tengamos muy presente. Y algunos teólogos, como Orígenes, pues ya también habían hablado acerca, por ejemplo, de María como Madre de Dios, ¿no? También más o menos en esa misma época. Y luego tenemos también el uso de los libros apócrifos. ¿Cómo se llamaban los papás de la Santísima Virgen María? Joaquín y Ana. Ándale. Y eso no está en la Biblia. ¿Y en qué parte de la Biblia está eso? No está. No está. ¿De dónde lo sacamos? Del protoevangelio de Santiago, que es un libro apócrifo. Aquí tenemos que aprender a distinguir entre dos clases de libros apócrifos. Hay libros apócrifos, o sea, que hablan de Jesús, pero que no forman parte de la Biblia. Hay libros apócrifos que son heréticos, ¿sí? que transmiten doctrinas equivocadas acerca de Cristo. Entonces, esos apócrifos quedan completamente desechados. A esos no les hacemos caso. Pero, ¿qué tipo de libros apócrifos podemos leer? ¿Ninguno? Por ejemplo, el famosísimo Evangelio de Judas, que hace algún tiempecillo se hizo famoso. Hay uno que le llaman también de Enoch. El libro de Enoch también por ahí anda. Ajá. Ese es un apócrifo, pero del Antiguo Testamento. Sí, o sea, digo que los podemos leer en el sentido de que están disponibles, no de que hay que leerlos. No de que está bien leerlos. Pero entonces no está bien leerlos. No. Esos, o sea, ese tipo de libros apócrifos que son heréticos, no conviene. No conviene. Primero porque ya son muy adelantados en el tiempo, ¿no? O sea, ya son libros que se escribieron por ahí del siglo IV, del siglo V, ¿no? O sea, ya pasó mucho tiempo del evento de Jesús. Aparte, pues más bien lo que presentan son como eventos fantásticos. No sé si se acuerdan, por ejemplo, de una película que pasaban mucho en los días de Semana Santa, en la televisión abierta, o en los días antes de Navidad, en los que se representaba al niño Jesús, ¿no? Que andaba ahí jugando y no sé qué, y no sé cuánto. Yo me acuerdo mucho de dos escenas. Una en la que entra un perrito ahí a su casa, completamente ilógico, porque un judío no tendría un perro de mascota, pero ni loco.
Pero bueno, entra el perrito y en su trastecito tiene agua y el niñito Jesús le echa la bendición y se convierte en lechita para el perro. ¿En serio? Y luego hay otra en la que está haciendo unos pajaritos de barro y luego los agarras en su manita y ya salen volando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que uno dice, ok, está bien, pero ¿eso en qué alimenta la fe? ¿No? Que convirtió el agua en leche para que comiera su perro. Entonces, los apócrifos están muy dirigidos a ese tipo de detalles como ya no fantásticos, porque podría hacerlo, pero inútiles en el sentido de que no le dicen nada a la fe. O sea, cuando Jesús obra un milagro es para decirnos algo, no nada más porque se le antojó. Los milagros siempre tienen un propósito pedagógico. Entonces, como eso de convertir el agua en lechita, no le dice nada a la fe. Pero hay otro tipo de apócrifos que no son heréticos, sino que son más bien de un corte piadoso. ¿Sí? Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que nos cuenta quiénes eran los papás, cómo se llamaban los papás de la Santísima Virgen María. Que tampoco es que le añadan algo específico a la fe, ¿no? Pero que tampoco tienen como ese deseo de contar cosas fantásticas, ¿no? No, tampoco tienen ese deseo. Entonces es bueno que hagamos esa distinción. Sí, hay elementos de la piedad, de la devoción a la Virgen, que no los encontramos en la Sagrada Escritura, que se encuentran en libros apócrifos, pero no son libros apócrifos heréticos. Son libros apócrifos, no, más bien de corte devocional, ¿no? De corte piadoso, vamos a llamarlo. Son más bien de tipo piadoso. Por ejemplo, la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen al templo tampoco está en la Biblia, también está en estos escritos apócrifos. Pero hay que hacer esa distinción, ¿no? Los nombres de eso ya es otro asunto, ¿no? Los nombres de los ladrones, Dimas y Gestas, ¿no? Eso también es parte de la literatura apócrifa. Los nombres de los magos y el número, también. Bueno, el punto es ese, el punto es que hay cositas de la Santísima Virgen María, o de lo que gira en torno a su persona, que encontramos en ese tipo de escritos. Entonces, este tipo de escritos, como los libros apócrifos, no los usamos para hacer teología. Ese es el punto, este es un punto importante. Este tipo de libros no los usamos para hacer teología. Simplemente se pueden utilizar, por ejemplo, para eso, para lo que se usa, para la devoción, para la piedad popular, pero no se utilizan para hacer teología. Muy bien. Bueno, entonces tenemos como esas fuentes a la hora de hablar acerca de la Santísima Virgen María. En primer lugar, la Sagrada Escritura, que dice poco, de manera explícita, dice algo más, de forma profética. Tenemos la tradición, el magisterio, la lex orandi de la Iglesia, y tenemos también, aunque hay que utilizarlo con cuidado, pero tenemos también lo que nos pueden aportar los libros apócrifos. Muy bien. Bueno, váyanse a descansar y ahorita les seguimos. Gracias. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp y quiere que lo agreguen para que puedan descargar las imágenes y el texto, le pueden pedir a don Pepe que los agregue.
Y ahorita al final vuelvo a mandar lo que ya había mandado para que lo tengan todos. Sí, yo se los mando. Ah, pues sí, también, por favor. ¿Quieres un papelito? Sí. ¿Ponen mayúsculas? No, como quieras. Nada más que no se entienda porque luego por acá pongo las asistencias y ahorita no marqué. No, ya se quedan nada más lo único que tienes que hacer es abrirlo para que si no lo abre, pone que tiempo va a poner y ahorita si ya lo abrió ya se queda ahí. No, lo que le decía es que si le mandamos mucho, tiene que abrir todo, o sea, todo lo que le mande, porque si no lo sabe, pasa un tiempo y eso está de gracias, me falta uno. No, nada más dígame su número de teléfono ahí, y yo voy a la para porque no tengo su número de teléfono. Que no, yo creo que para esta clase no va a haber alumnos. Yo camino por acá. Sí, pero no me dio. Por eso camino por acá. Acá me llaman. Si de recién llegada que yo puedo decir, la conocía la primera vez. Así que quede. Me gritan, no. Mejor así de
Ay, no veo.